Capítulo 13. La práctica. Análisis de la práctica. Con las dos sabidurías de la carencia de existencia inherente, tanto en las personas como en los fenómenos, el Bodhisattva debería de abandonar la falsedad y la autenticidad con respecto a la dualidad por medio de las tres concentraciones. El conocedor del significado sabe que todas las enseñanzas son como barcas. Cuando él abandona la complacencia con la mera erudición, llega a ser llamado un conocedor del Dharma. Tras haber penetrado así las dos vacuidades con la sabiduría que va más allá, él desarrolla las correspondientes realizaciones para perfeccionar esa sabiduría intuitiva. Entonces, él alcanza la perfecta e insuperable sabiduría intuitiva y se convierte en el igual a todos los bodhisattvas que moran en el primer nivel, los cuales poseen una naturaleza similar. Habiendo conseguido la completa terminación de las acciones motivadas por las aflicciones, gracias a la visión profunda, él se entrega a la meditación para abandonar todos los oscurecimientos objetivos. Por medio del coordinar la sabiduría intuitiva localizada y la no conceptual, el Bodhisattva cultiva las realizaciones armoniosas de los restantes bhumis. El campo de aplicación de la vigilancia en la práctica. El lugar en el que el meditador practica tiene las buenas condiciones de ser un buen lugar para vivir, de estar en buena vecindad, de ser un lugar saludable, en una excelente comunidad y de ser apropiado para la práctica del yoga. El practicante que necesita un maestro debería de reconocerlo como una persona santa eminente, en aquel bodhisattva que tiene una vasta instrucción, que ha visto la verdad, que es un filósofo sabio, que es afectuoso e infatigable. La auténtica dedicación del bodhisattva se muestra en su buena disposición, buen bagaje, buena meditación, buena intención superior y buena aplicación. El bodhisattva puede ser consciente de que el mérito reunido en sus vidas pasadas es la causa de su felicidad, de su renacimiento afortunado, salud, poder de concentración y discernimiento. La superación de las adicciones por medio de las adicciones. Puesto que no hay nada que se encuentre fuera del reino primordial, los Budas consideran que las pasiones y demás constituyen sus propias superaciones. Puesto que nada se encuentra fuera del reino primordial, el Bodhisattva considera eso como la deseada consecuencia de la enseñanza de la realidad engañosa. De este modo, uno se empeña en las pasiones y demás, y por lo tanto llega a liberarse de ellas, esto es, a trascenderlas. El abandono de las disposiciones de los oyentes y realizadores solitarios. Incluso cuando están morando en los infiernos para beneficio de los seres, el más terrible sufrimiento causa el menor daño a los hijos del victorioso, pero esos bodhisattvas son dañados por las diversas discriminaciones virtuosas prevalentes en el vehículo individual, como las de la diferencia entre la excelencia de la paz y el mal de la existencia. Ni tan siquiera una permanencia continuada en los infiernos puede interferir en la impecable y altruista iluminación del bodhisattva, pero la noción falsa del otro vehículo de una paz suprema individual le ocasiona interferencias, incluso aunque pueda encontrarse en un estado de gran gozo. El miedo del inmaduro y la pureza natural. Las cosas no existen,
sin embargo, son percibidas. No hay manchas, sin embargo, hay purificación. Es como una ilusión mágica o el cielo. Un cuadro técnicamente perfecto carece de altura y de profundidad, pero, sin embargo, aparecen en él. Similarmente, nunca hay ninguna dualidad en la realidad inventada, y sin embargo lo parece. Cuando el agua está embarrada y después se aclara, su claridad no es producida por el embarramiento, sino que solo el quitarle las impurezas. El principio es el mismo en la purificación de la mente de cada uno. Se acepta que la mente, la cual es siempre naturalmente luminosa, está cubierta por faltas adventicias y se asegura que no hay ningún otro tipo de mente distinto de la mente de la realidad, la cual es naturalmente luminosa. Rechazando las ofensas motivadas por sus pasiones, el Bodhisattva tiene en su médula un amor tan grande hacia los seres como el que siente hacia su único hijo. Por lo tanto, es aceptado como siendo siempre benéfico. Dado que él trabaja para el beneficio de los seres, no comete ofensas provocadas por las pasiones y cualquier forma de odio hacia todos los seres está completamente excluida. Para una paloma que quiere mucho a sus jóvenes pichones y que se queda con ellos y los junta contra ella, el enfado está excluido. Sucede lo mismo con un compasivo bodhisattva que se ocupa del bienestar de todos los seres que son como hijos suyos. Donde hay amor, cesa el pensamiento de enojo. Donde hay paz, cesa la malicia. Donde hay beneficio, cesa el engaño, y donde hay consuelo, no hay más intimidación. Los tipos de práctica. Lo mismo que un hombre enfermo con una asquerosa pero sin embargo buena medicina, el Bodhisattva toma parte en la existencia cíclica y, como sucede con un médico, con respecto al enfermo, él realiza su práctica con los seres. Él practica consigo mismo lo mismo que con un sirviente sin entreno y ocupa sus propios deseos en la práctica, lo mismo que un mercader con sus mercancías. Él toma parte en la acción del mismo modo en que un tintorero limpia sus ropas, como un padre con su hijo bebé, él practica la no violencia con los seres. Su práctica es tan continuada como el frotamiento de los palos secos para producir un fuego. Como una persona digna de confianza, él se ocupa en la práctica para cumplir su responsabilidad universal. Él practica la sabiduría con respecto a los fenómenos de la misma forma en que lo hace un mago conocedor de la verdadera naturaleza de sus ilusiones. En todas las formas y donde quiera que sea practicado, todo ello es aceptado como la práctica del Bodhisattva. La purificación de las tres esferas del ocuparse en la práctica. Él siempre trabaja con un heroico esfuerzo altruista, afanándose en purificar el perfeccionamiento de ambos, el suyo y el de los demás. Gradualmente, con una inteligencia suprema, impecable y no conceptual, él alcanza la realización insuperable. Esto concluye el capítulo 13 sobre la práctica. Capítulo 14. Preceptos e instrucción. El análisis de los preceptos e instrucciones. El Bodhisattva emerge dentro del nivel de la acción, en la fe, durante un incalculable eón, e incrementando su fe, está tan lleno de cualidades virtuosas como el océano está lleno de agua.
provisto de este modo con la reunión de las dos acumulaciones de mérito y sabiduría, el Hijo del Victorioso, siendo primordialmente puro, con un agudo intelecto y buenas aspiraciones, se aplica a la práctica meditativa del camino de la aplicación. Entonces él obtiene de los Budas instrucciones completas sobre el flujo del Dharma para alcanzar una profunda serenidad y sabiduría intuitiva. Entonces ese asceta, en primer lugar, debería de enfocar su mente en las enseñanzas de los sutras y demás, los cuales revelan el significado de la no dualidad, comenzando con el nombre del sutra y demás. Entonces él debería de examinar progresivamente los detalles del texto y analizar su significado profunda y exactamente. Tras haber discernido sus significados, él debería de agruparlos en su memoria de la enseñanza. Entonces debería de generar un poderoso deseo de realizar su significado. Debería de investigar los sutras y examinarlos completamente con una actitud mental de indagación. Además, debería de experimentar las enseñanzas por medio de las disposiciones anímicas de esfuerzo que son no verbales y uniformes en su experiencia. Él debería de conocer que el sendero de la serenidad es la síntesis de las palabras de la enseñanza y demás. Y también debería de saber que el sendero de la sabiduría es el análisis de sus significados. Él debería de saber que el sendero integrado es la combinación de ambos senderos, el de la serenidad y la sabiduría. Debería de evitar el sopor y pacificar la excitación. Entonces, cuando consiga equilibrio en esa ubicación, él debería de desarrollar la igualdad, aplicándose a ello con perseverancia y dedicación. Cuando él ha enfocado su mente en el objeto, no debería de permitir su continuo oscilar. Siendo rápido a la hora de reconocer su oscilación, debería de llevarla de vuelta a su objeto. La inteligencia debería de llevar repetidamente la mente hacia adentro, apartándola de los objetos externos. Entonces, él debería de domarla viendo la virtud de la concentración. Viendo la falta de la distracción, él debería de acabar con cualquier desagrado respecto a la concentración y de la misma forma desechar la codicia, ansiedad y demás cuando surgen. El asceta debería de obtener entonces una concentración flexible en su mente, primero con un esfuerzo consciente y después, tras una repetida práctica, sin ningún tipo de esfuerzo. A continuación, una vez que ha adquirido una gran flexibilidad física y mental, entonces debería de ser reconocido como habiendo adquirido una capacidad adecuada. Entonces, incrementándola a través de un prolongado desarrollo, él debería de alcanzar el equilibrio meditativo fundamental. Purificándolo para lograr los conocimientos superiores, él alcanza la mejor de las capacidades. En la contemplación, a través del logro de los conocimientos superiores, él viaja a través de los universos para venerar y escuchar a los Budas más allá de toda medida. Habiendo venerado a innumerables Budas durante innumerables eones, su mente, gracias a ello, obtiene la suprema capacidad. Entonces él obtiene los 5 beneficios, los cuales son los precursores de la pureza. Entonces se convierte en un vaso adecuado para la pureza y se encamina al insuperable. Toda la masa de los condicionamientos negativos se disuelve a cada momento y el cuerpo y mente están llenos de completamente de flexibilidad. Él reconoce completamente la no aniquilada apariencia de los fenómenos. Él discierne los signos no construidos de la pureza total.
De esta forma, el Bodhisattva en todo momento y lugar abraza las causas para el perfeccionamiento y purificación del cuerpo de la verdad. Tras haber alcanzado tal condición, el Bodhisattva durante la concentración meditativa no percibe ningún objeto separado de su discurso mental. Para incrementar su iluminación con respecto a los fenómenos, él ejercita un gran esfuerzo. Por la intensificación de tal iluminación, él permanece en la solo mente. Entonces percibe que todos los objetos son reflejos en la mente, y entonces él abandona la distracción de la objetividad. Entonces solo permanece la distracción de la subjetividad y él pronto experimenta una concentración meditativa sin obstrucciones. Es no obstruida porque la distracción de la subjetividad es abandonada inmediatamente después, y por ello los niveles del calor y demás deberían de ser reconocidos en su debido orden. Además, él alcanza la insuperable, la sabiduría perfecta, libre de las percepciones de dualidad, no conceptual y libre de manchas. Esto, que supone su transmutación del elemento, es aceptado como el primer nivel del Bodhisattva. Solo tras innumerables eones, él va hacia la pureza perfecta. Entonces, cuando él realiza plenamente la igualdad del reino de la verdad, él logra la consciencia constante de la semejanza de él mismo y de todos los seres. Es alcanzada su consciencia de su semejanza con los seres en su común vacuidad, sufrimiento, deber y no espera de recompensa, y también de su semejanza con los otros hijos del victorioso. Él ve a todas las proyecciones de los tres reinos como una creación irreal de la imaginación, gracias a su bien purificada sabiduría intuitiva. Cuando él ha alcanzado el estado más allá de la dualidad y ha alcanzado también la libertad con respecto a las aflicciones abandonadas gracias a su práctica de la visión profunda, entonces es proclamado su camino de la meditación. Tras haber entendido la vacuidad de la no existencia, la vacuidad de la existencia y también la vacuidad de la existencia inherente, es proclamado como un conocedor de la vacuidad. El fundamento de la carencia de signos debería de ser reconocida como la completa terminación de la conceptualización y el fundamento de la carencia de deseos como la propia construcción mental y real. Se acepta que los hijos del victorioso siempre obtienen todos los diversos factores de la iluminación simultáneamente con el camino de la meditación. Habiendo realizado intelectualmente que los seres son meras creaciones de la mente, vacíos y una mera expansión del sufrimiento, y tras haber abandonado la visión de el ego ya inútil, el Bodhisattva descubre la visión del gran yo, la cual porta el gran logro. Aquí, el Bodhisattva tiene una visión del yo sin una visión del yo, un intenso sufrimiento sin ningún sufrimiento, y consuma los fines de todos sin esperar ninguna recompensa. De la misma forma que aquel que realiza su propio beneficio sin pretender una recompensa para él. Su mente está libre con la suprema libertad. Sin embargo, él está atado con largas y pesadas cadenas, no viendo ningún fin del sufrimiento. Él se aplica y se pone a trabajar. La persona mundana es incapaz de soportar su propio sufrimiento en esta vida. ¿Qué necesidad hay de mencionar el sufrimiento combinado de todos los demás hasta el fin de los mundos? Es impensable, pero el Bodhisattva es lo opuesto. El amor y la ternura hacia los seres, la energía y la acción infatigable del Hijo del Victorioso, esas son las maravillas supremas en todos los mundos. Sin embargo, no son tan maravillosas debido a la conciencia de los Bodhisattvas de su igualdad con todos los seres.
Entonces, en los restantes niveles del camino de la meditación, él se aplica en el desarrollo de los dos tipos de meditación. La meditación no conceptual perfecciona las cualidades del Buda. La otra causa el desarrollo de los seres de acuerdo con sus situaciones. Este desarrollo meditativo alcanza la perfección tras 2 incalculables eones. Tras alcanzar el nivel superior de meditación, el Bodhisattva recibe la unción. Llega la meditación igual a un diamante, no destruido por ninguna conceptualización, y de esta forma transforma completamente el elemento al quedar completamente purificado de todo oscurecimiento, y obtiene la completa omnisciencia, la cual es la insuperable exaltación desde la cual realiza el bienestar de todos los seres. De este modo, el Bodhisattva siempre ve al Muni, raramente visible como si estuviera ante él, y siente en su mente una intensa satisfacción motivada por la fuerza de la fe surgida de la incomparable enseñanza recibida de él. ¿Cómo podría no darle a esto el valor más supremo? Estando siempre urgido por los perfectos señores a permanecer en las puertas del Dharma, arrastrado del abismo de las faltas como si fuera cogido por los cabellos, el Bodhisattva es forzado a establecerse en la iluminación. Habiendo trascendido por completo el mundo entero por medio de la sabiduría completamente purificada y por la comprensión no conceptual, y tras haber dispersado la gran oscuridad, él ilumina el mundo a lo largo y ancho como un gran sol. Los Budas siempre alaban justamente la verdadera dedicación a las tareas de cada uno, mientras que condenan los apegos falsos. Aquí, a los seres nobles, quienes están practicando la concentración y la sabiduría, los victoriosos les dan sistemáticamente todo tipo de enseñanzas con respecto a qué es lo que ayuda y lo que obstaculiza la serenidad y la visión profunda. Las tienen que ser puestas en práctica y evitadas, respectivamente, para realizar toda la amplitud del yoga, de la enseñanza de los Budas, los Sugatas. De este modo, siempre llenos con la acumulación de lo bello, los supremos héroes que siempre obtienen los preceptos particulares de los Budas, alcanzan la concentración meditativa extremadamente amplia y se encaminan a la lejana orilla del océano de la excelencia. Esto concluye el capítulo 14 sobre los preceptos e instrucción. Capítulo 15. La acción dotada con medios hábiles. Un resumen sobre cómo aprender. El proceso de aprendizaje de lo que ha de ser aprendido, capítulos del 1 al 9, consiste en los capítulos sobre la fe, la investigación del Dharma, el enseñar, la práctica correspondiente y los verdaderos preceptos e instrucciones. Analizando la acción dotada de medios hábiles. De la misma forma en que la tierra es considerada el soporte de los bosques, seres, montañas y ríos, del mismo modo, el sabio proclama que los 3 tipos de acción son el soporte universal de las virtudes de la generosidad y demás. Aquí, en este mundo, las grandes pruebas de todo tipo no son capaces de doblegar las acciones del cuerpo, palabra y mente de los intrépidos hijos de los victoriosos. Del mismo modo que para autoprotegerse, uno debería de mantener su cuerpo apartado de los venenos, armas, rayos y enemigos, de la misma forma, los hijos del victorioso deberían de mantener sus acciones apartadas de los vehículos de liberación individual. Los 3 tipos de discriminación entre sujeto, objeto y acción nunca es aprendida. Por tanto, a partir de semejante forma de empleo,
de los medios hábiles, las acciones del Bodhisattva se convierten en perfectamente puras, infinitas y perfectas. Esto concluye el capítulo 15 sobre la acción dotada con medios hábiles. Capítulo 16. Las perfecciones. El contenido del capítulo sobre las perfecciones. Uno debería de entender su número, naturaleza, orden y etimologías, la excelencia de su práctica, su análisis, resumen, resistencias, excelencias y su mutua determinación. Análisis de su número. 4 proporcionan el estado exaltado de perfección de riqueza, cuerpo, posición social y éxito. Las 2 últimas liberan del poder de las aflicciones y del constante errar en la duda. Una persona dedicada a las necesidades de los seres actúa con desapego, sin hostilidad y con tolerancia, y siempre alcanza sus propios propósitos con el esfuerzo, la estabilidad y la liberación. Los propósitos de los demás llegan a convertirse en los propósitos del Bodhisattva debido a su no agotamiento, su no violencia, su paciencia ante la agresión sufrida, su acción infatigable, su carisma y su elocuencia. Todo el vehículo supremo está resumido en el desinterés del Bodhisattva en las posesiones, en la intensa reverencia hacia los preceptos, su infatigable paciencia y esfuerzo, y en la no conceptualización en el yoga. Una es un sendero hacia el no apego a los objetos. Otra es un sendero hacia el control de las distracciones que llevan a ese logro. Otra es el no olvido de los seres. Otra, el incremento. Y las otras 2 son la purificación de los oscurecimientos. Los victoriosos exponen las 6 perfecciones considerando los 3 adiestramientos. El primero incluye 3 perfecciones, los otros 2 comprenden las 2 últimas perfecciones, y la perfección restante los acompaña a los 3. Análisis de las características de las perfecciones. La generosidad debilita su resistencia, va con la sabiduría no conceptual, cumple todos los deseos y desarrolla a los seres de 3 formas. La moralidad debilita su resistencia, va con la sabiduría no conceptual, cumple todos los deseos y desarrolla los seres de 3 formas. La paciencia debilita su resistencia, va con la sabiduría no conceptual, cumple todos los deseos y desarrolla los seres de 3 formas. El esfuerzo debilita su resistencia, va con la sabiduría no conceptual, cumple todos los deseos y desarrolla a los seres de 3 formas. La concentración debilita su resistencia, va con la sabiduría no conceptual, cumple todos los deseos y desarrolla a los seres de 3 formas. La sabiduría debilita su resistencia, va con la sabiduría no conceptual, cumple todos los deseos y desarrolla los seres de 3 formas. Análisis de su orden. Se las enseña en su orden porque la posterior surge dependiendo de la anterior, porque progresivamente tienen un estatus superior y porque crecen progresivamente en sutilidad. Análisis de sus etimologías. Las 6 perfecciones son llamadas así por indicar respectivamente que es eliminada la pobreza, que es obtenida la imperturbabilidad, que es destruido el enojo, que hay dedicación a la excelencia, que la mente se mantiene firme y que hay un conocimiento intuitivo de lo primordial. Análisis de su realización. Con respecto a todas las perfecciones, se dice que la realización está basada en las condiciones, en las cualidades, aspiración, medios hábiles y maestría. Análisis de la generosidad.
La persona sabia debería de practicar verdaderamente la generosidad, habiéndola comprendido como el deseo de hacer regalos a los seres, como basada fundamentalmente en el deseo de hacerlo, como conducente a la perfección de riqueza y cuerpo, como cuidando por ambos, por uno y por la sociedad, como completando las acumulaciones, como estando libre de avaricia y como la dadora de enseñanzas, bienes y seguridad. Analizando la moralidad. La persona sabia debería de practicar la moralidad, tras haberla comprendido así como teniendo 6 elementos, con la intención de realizar la serenidad, como garantizando buenas vidas y estabilidad, como sirviendo como base, paz e intrepidez, como dotada con las acumulaciones de mérito y como obtenida bien convencionalmente o naturalmente por parte de aquellos ordenados en los votos. Analizando la paciencia. La persona sabia debería de practicar la tolerancia, tras haberla entendido así como paciencia, resistencia y conocimiento, como surgiendo a partir de la compasión y del soporte de la enseñanza, como enseñada para tener 5 beneficios, como cumpliendo los propósitos de uno y de los demás, como el ascetismo supremamente universal y como teniendo 3 aspectos encontrados entre aquellos que son tolerantes. Analizando el esfuerzo. La persona sabia debería de practicar el esfuerzo, tras haberlo entendido así como verdadero entusiasmo por la virtud, como basado en la fe y la aspiración, como incrementador de excelencias tales como la memoria, como remedio ante las tendencias no virtuosas, como dotado de virtudes tales como la falta de codicia y como teniendo 7 aspectos, encontrados entre aquellos que lo practican. Analizando la concentración. La persona sabia debería de practicar la concentración, tras haberla entendido así como la estabilidad interior de la mente, como establecida en la memoria y el esfuerzo, como una fuente de felicidad, como la maestría sobre los conocimientos superiores y los niveles, como la práctica más destacada y como teniendo 3 aspectos, encontrados entre aquellos que practican la contemplación. Analizando la sabiduría. La persona sabia debería de practicar la sabiduría, tras haberla entendido así como el discernimiento verdadero de los fenómenos, como basada en la concentración meditativa, como buena liberadora de las tendencias aflictivas, como permitiendo llevar una vida de sabiduría y de excelencia en el Dharma, como suprema entre las prácticas y como teniendo 3 aspectos, encontrados entre aquellos que son sabios. Análisis de las inclusiones. Todas las prácticas buenas deberían de ser conocidas como distraídas, concentradas y ambas. Cada una de ellas incluye 2 perfecciones. Análisis de las resistencias. La generosidad de los bodhisattvas no está apegada, 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 no está apegada y no está apegada. A la riqueza, a la relajación, a la complacencia fácil, a la recompensa, al progreso espiritual, al haber vencido las resistencias y a las distracciones, a ser distraído por el vehículo individual y al ser distraído por las discriminaciones de donante, receptor y objeto dado. La paciencia de los bodhisattvas no está apegada. El esfuerzo de los bodhisattvas no está apegado. La concentración del bodhisattva no está apegada. La sabiduría del bodhisattva tampoco está apegada a todo eso. Análisis de las excelencias. Movidos por la compasión, los hijos de los Budas, cada vez que se encuentran con un suplicante, siempre dan todo,
incluso sus propias vidas, sin deseo hacia ningún tipo de recompensa por parte de los demás y sin ningún tipo de interés en obtener un determinado resultado. Tal comportamiento eleva a todos los seres en las tres iluminaciones y la generosidad completamente integrada con la sabiduría intuitiva permanece inagotable en el mundo. Los hijos de los Budas siempre adoptan la triple moralidad que consiste en abandono y esfuerzo. Ellos no desean los cielos y cuando los alcanzan no permanecen apegados a ellos. Tal moralidad eleva a todos los seres en las tres iluminaciones y la moralidad completamente integrada con la sabiduría intuitiva permanece inagotable en el mundo. Los hijos de los Budas sufren grandes austeridades y todos los daños que les son infringidos por la gente, no para alcanzar los cielos, ni debido a la incapacidad, ni debido al miedo, ni debido a un deseo de beneficio. La insuperable tolerancia eleva a los seres en las tres iluminaciones y la paciencia completamente integrada con la sabiduría intuitiva permanece inagotable en el mundo. Los hijos de los Budas ejercen un esfuerzo incomparable, de naturaleza defensiva y progresiva, para vencer a la armada de sus propias emociones aflictivas y las de los demás, y así obtener la iluminación. Tal esfuerzo eleva a todos los seres en las tres iluminaciones, y el esfuerzo completamente integrado con la sabiduría intuitiva permanece inagotable en el mundo. Los hijos de los Budas perfeccionan completamente la concentración que está dotada de múltiples concentraciones meditativas, alimentándose ellos con el gozo supremo de la contemplación. A través de su compasión subsisten en vidas humildes. Tales contemplaciones elevan a todos los seres en las tres iluminaciones y la concentración completamente integrada con la sabiduría intuitiva permanece inagotable en el mundo. Los hijos de los Budas conocen totalmente todo lo que ha de ser conocido junto con su asidad. Sus intelectos no generan apego ni tan siquiera hacia la cesación en el nirvana, cuanto menos verse envueltos en la existencia cíclica. Por tanto, la sabiduría intuitiva eleva a todos los seres en las tres iluminaciones y la sabiduría completamente integrada con las necesidades de los seres permanece inagotable en el mundo. En suma, el altruismo, la no explotación, la grandeza de propósito y la inexhaustibilidad deberían de ser entendidas como las cuatro excelencias de la generosidad y demás. Quien pide está complacido con su encuentro con el donante y con que se cumplan sus deseos. Sin ellos es infeliz y está generosamente lleno de esperanzas. El compasivo Bodhisattva, con sus donaciones, supera su felicidad respecto a todo, debido a su extravagante dedicación. Con su compasión, él siempre da libremente sus vidas, riquezas y esposas a los seres, y él está sumamente alegre de hacerlo. ¿Cómo entonces no va a mantener el rehusar a las pertenencias de los otros? Movido por la compasión, él se interesa por sí mismo. Está siempre atento, sin miedo y generoso. ¿Cómo podría una persona tan santa hablar falsamente para hacer daño a otros? Él desea ayudar a todos por igual, es gentil, se siente aterrorizado ante la idea de hacer sufrir a los demás y está dedicado a la educación de los seres. Por lo tanto, está muy alejado de las tres faltas del habla. Generoso hasta el extremo, compasivo y experto conocedor en cómo surgen las cosas en el mundo convencional, ¿cómo podría él soportar cualquier tipo de adicción mental? El compasivo Bodhisattva siempre considera que es una ayuda para él cada vez que alguien le daña y siempre encuentra placer en el sufrimiento que ayuda a otros.
Por lo tanto, ¿qué tiene que tolerar semejante persona? Puesto que él ya no percibe a los demás como los otros y puesto que siempre quiere a los demás mucho más que a sí mismo, la persona compasiva que está practicando austeridades encuentra el esfuerzo como ambos, sin dificultad y muy difícil. Para 3 tipos de personas, la meditación es considerada como proporcionando solo una ligera felicidad o una felicidad egoísta, algo para ser suprimido, bien perecedero o inagotable, y completamente engañoso, pero para el Bodhisattva es todo lo contrario. Los 3 conocimientos son como el andar tanteando en la oscuridad o como una lámpara alumbrando bajo cubierto. Pero el conocimiento del compasivo Bodhisattva no tiene rival, es como los rayos del sol. La perfección de la generosidad es considerada suprema desde el punto de vista de la encarnación, la sustancia, el proceso, la dedicación, la causa, la intuición, el campo y la confianza. La moralidad es suprema desde el punto de vista de la encarnación, la sustancia, el proceso, la dedicación, la causa, la intuición, el campo y la confianza. La paciencia es suprema desde el punto de vista de la encarnación, la sustancia, el proceso, la dedicación, la causa, la intuición, el campo y la confianza. El esfuerzo es supremo desde el punto de vista de la encarnación, la sustancia, el proceso, la dedicación, la causa, la intuición, el campo y la confianza. La concentración meditativa es suprema desde el punto de vista de la encarnación, la sustancia, el proceso, la dedicación, la causa, la intuición, el campo y la confianza. La sabiduría es suprema desde el punto de vista de la encarnación, la sustancia, el proceso, la dedicación, la causa, la intuición, el campo y la confianza. Aunque él mismo fuera lastimado durante muchos eones, el Bodhisattva prodigaría amor generosamente si pudiera hacer feliz a tan solo un ser. ¿Qué necesidad hay de mencionar el caso opuesto? Puesto que los seres encarnados desean la riqueza, el inteligente Bodhisattva les da eso. De hecho, es debido al cuerpo por lo que los seres desean la riqueza, y el inteligente les da eso cientos de veces. Su mente no sufre incluso cuando está entregando su propio cuerpo. ¿Qué podría uno decir con respecto a las cosas de valor inferior? Tal es su perfección de la generosidad, y cuanto más contento está al experimentar el sufrimiento, la generosidad es incluso más perfeccionada. Quien pide no es feliz incluso en el caso de que reciba todo lo que desea, pero el Bodhisattva es el más feliz al dar todo lo que tiene en este mundo para felicidad de quien pide. Incluso cuando está cargado de riquezas, quien pide no se considera rico, pero el Bodhisattva, empobrecido por haber dado todas sus riquezas, se cree el más rico de todos. Uno que pida y que haya recibido dinero en abundancia no considera que haya recibido un servicio por parte del donante que lo ha complacido. Pero el Bodhisattva, cuando ha satisfecho de forma adecuada a quien pide con bellos regalos, piensa en él como en un gran benefactor. Los seres encarnados están libres de penas y a gusto, tras haber tomado toda su fortuna de él, de la misma forma que un caminante recoge las producciones de un árbol cargado de deliciosas frutas comestibles. Sin embargo, no hay nadie en el mundo más rico que el Bodhisattva que se deleita en la generosidad. Se enseña que el esfuerzo debería de ser entendido a través del análisis dentro de lo principal, su causa, actividad, tipos, soporte y como remedio para las 4 obstrucciones.
El esfuerzo es el mejor entre las multitudes de virtudes, ya que todos los logros posteriores se basan en él. Con esfuerzo uno logra una situación muy feliz y también las realizaciones mundanas y trascendentes. Con esfuerzo uno obtiene los placeres que quiere en esta vida. Con esfuerzo uno llega a estar dotado con una poderosa pureza. Con esfuerzo uno va más allá de las visiones materialistas y llega a alcanzar la liberación. Y con esfuerzo uno obtiene el insuperable, completo y perfecto despertar. El esfuerzo tiene decrecimiento e incremento, gobierna sobre la liberación, es el remedio para las resistencias, entra dentro de la realidad, transforma a las personas y tiene un gran propósito. Bajo otros nombres, los Budas proclaman todos los tipos de esfuerzo. El esfuerzo similar a una armadura es el primero y después vienen el esfuerzo empleado sistemáticamente, el intrépido, el infranqueable e insaciable. También el esfuerzo es inferior, mediocre y sobresaliente con respecto a su encarnación, siendo ésta la persona empeñada en la práctica de los tres vehículos. El esfuerzo se considera como con un propósito pequeño o grande, de acuerdo a cada tipo de motivación y capacidad intelectual, débil o extremadamente altruista. La persona decidida no es vencida por la riqueza. La persona decidida no es vencida por las adicciones. La persona decidida no es vencida por el aburrimiento. La persona decidida no es vencida por el éxito. La investigación de las 6 perfecciones es comprendida en todas sus formas por medio de la mutua inclusión, la diferenciación, la enseñanza y el proceso. Las prácticas sociales. La generosidad es considerada lo mismo que anteriormente. El habla agradable, la realización de los propósitos y el comportamiento equilibrado son considerados como estar enseñando esas perfecciones a la gente, inspirándolas a que las practiquen y estableciendo un ejemplo de conducta acorde. Un medio hábil beneficioso, un medio de sostener, un impulsor y un ejemplo a imitar, esas han de ser conocidas como las 4 prácticas sociales. A través de la primera, uno llega a hacerse receptivo. A través de la segunda, devoto. A través de la tercera, uno practica. Y a través de la cuarta, hay purificación. Las 4 prácticas sociales están consideradas como estando incluidas dentro de 2 grupos, las pertenecientes a los bienes mundanos y a las enseñanzas. Analizando sus tipos, la práctica social es entendida como inferior, mediocre y superior, como generalmente inútil, generalmente útil y completamente exitosa. Todos aquellos empeñados en reunir un séquito confían en ese método de las prácticas sociales. Para el logro de todos los propósitos de los seres es alabado como un medio hábil para la felicidad. Todos los seres o bien han sido reunidos juntos, serán reunidos juntos o están siendo reunidos juntos. Por tanto, ese medio hábil es el sendero para el desarrollo espiritual de los seres. Por tanto, la mente del Bodhisattva siempre está desapegada de la riqueza. Su mente en descanso ha ido más allá de la serenidad, del autodominio y del esfuerzo. Él ya no discierne más lo existente, los objetos o la causación, y abarca a la totalidad de los seres. Esto concluye el capítulo 16 sobre las perfecciones.